Quiero ser concreto en este pasaje bíblico. Una grande tempestad en el mar de Galilea enfrentó Jesucristo en el tiempo de su ministerio, hace ya más de 2000 años. Enfrentó una situación entre las muchas adversidades que se encontró cuando él desarrolló su ministerio aquí en la tierra, en los años primeros de la vida, 20, 30, en el año 20, 30, 40 y demás, que él anduvo en la tierra predicando el Evangelio. Tuvo un ministerio exitoso. Todos conocemos la historia de Jesucristo. Nació en un pesebre. Tuvo muchas adversidades que querían destruirlo. Aún sin embargo, él vino a traer un mensaje de paz, de felicidad y alegría. Él vino a traer un mensaje de esperanza para todos. Por eso vino a la tierra, para salvar al hombre de sus pecados y de sus maldades. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino a pagar el precio de sus pecados y de sus maldades, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para poder presentarnos delante del Padre con un corazón limpio. Él pagó por sus pecados. Por eso es que ahora aquí estamos nosotros en este lugar, y millones de personas están en diferentes partes del mundo honrando el nombre de Jesucristo, porque un día tuvimos un encuentro con Él. Un día Él vino a nuestro corazón. Un día Él cambió mi vida cuando estaba bien arruinada. Un día me encontró en el camino todo harapiento, todo desanimado y abatido, pero Jesucristo fue nuestro amigo, nuestro buen samaritano que extendió su mano y nos levantó. Por eso estamos aquí en esta mañana adorándole y glorificándole. Este Cristo tuvo un ministerio amplio. Predicó en Galilea, en todas las provincias de Galilea, en todo Israel estuvo predicando el Evangelio. Predicaba a todos, reyes, sacerdotes, pescadores, enfermos. Su mensaje era un mensaje de respuesta para todos los necesitados. Y en esta ocasión, hermanos, él había estado predicando a una multitud a la orilla del mar de Galilea. Y siempre se iban las barcas, casi siempre en su ministerio, después de que terminaba de predicar, se iba a una de las barcas de los discípulos para descansar y quizás meditar en su misión, en su responsabilidad. Y en esta ocasión dice la Escritura, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, les dijo a la multitud que ya iba a cruzar el mar de Galilea. Y sus discípulos con él, naturalmente. Cruzar el mar de Galilea no era una cosa fácil ni sencilla. El mar de Galilea era grande, 20 kilómetros de largo, 12 de ancho, una profundidad que no se había podido medir hasta ahora. De mucho movimiento el mar de Galilea. Casi la mayoría de la gente pescaba en el mar de Galilea porque había mucha producción de peces. Pero él iba a cruzar el mar de Galilea. No eran las barcas de ahora con motores. Eran barcas grandes, pero no era la misma dimensión de ahora. Así que se llamaban toda la noche cruzando el mar para llegar a la otra orilla. Pero hermanos, en esta ocasión el Señor tuvo una experiencia negativa. Cuando cruzaba el mar de Galilea, dice la Escritura, que se levantó una grande tempestad. Versículo 37. Se levantó una grande tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Una grande tempestad se levantó en el camino al cruzar ese mar
de Galilea. Hermano, no era cualquier tempestad. Era muy frecuente que en estas áreas se levantaran vendavales muy fuertes, de muchos kilómetros de velocidad. Y en esas ocasiones la tempestad de viento fuerte que podía hundir la barca. Estaban en peligro de que la barca se volteara y se hundieran en ese mar de Galilea. Y hermanos, esto representa, hermanos, que en nuestro caminar en la vida diaria no estamos exentos de que tengamos que enfrentar adversidades, corrientes adversas, tempestades en la vida que pueden hacer hundir nuestra pobre embarcación, nuestra vida propia, nuestra vida, por causa de las diferentes tempestades, corrientes contrarias que se pudieran presentar en su vida. Porque cualquier persona, cualquier individuo, cualquier ser humano está sujeto a muchas tempestades adversas que puede enfrentar en la vida. Tempestades duras en las cuales algunos no las pueden soportar y son vencidos. El Señor Jesucristo se enfrentó a esta tempestad junto con sus discípulos que estaban en la barca. Pero dice la Escritura que mientras que estaba esta tempestad, Él estaba en la popa, en la parte donde iba el que manejaba o traía esa vuelta, esa rueda para dirigir la barca. Estaba en la popa donde estaba el que dirigía ahí la barca. Allí se había sentado el Señor Jesucristo en una especie de cabezal que era como un descanso, una almohada como ahora podemos pensar. Él estaba cansado de sus prédicas y ahí se fue a sentar, a acostar, se quedó dormido, dice la Escritura, mientras que estaba todo el viento. En medio de la tempestad y de la angustia, el Señor Jesús dormía. En medio de la tempestad y de la angustia, Jesús estaba tranquilo. Ni siquiera lo despertó la tempestad. Los discípulos se asustaron. Los discípulos se pusieron nerviosos. Dice, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, Maestro, despierta. ¿Que no tienes cuidado de nosotros? ¿No te has olvidado de nosotros? ¡Despiértate! Los discípulos desesperados estremecieron al Maestro que estaba tranquilo, seguramente descansando en los brazos de su Padre Celestial. Pero Él no tenía por qué tener ningún temor. Él no tenía por qué tener ningún miedo. Él era el Rey de la naturaleza, el Dios creador del cielo y de la tierra, y que para Él las tempestades no tenían ningún problema. Él podía levantarse y detener todas las circunstancias adversas como lo hizo. Pero los discípulos sí estaban nerviosos, inquietos, estaban viendo que podían hundirse, que la barca se iba a hacer pedazos y ellos iban a hundirse. Y hicieron esa pregunta, Señor, ¿ya te olvidaste de nosotros? Aquí estamos. ¿No tienes cuidado de nosotros? ¿Te olvidaste ya? Tú te pusiste a dormir y te dormiste y nosotros aquí todos nerviosos. ¿Que acaso ya no te acuerdas de nuestras vidas? La actitud y la posición y el grito desesperado cuando uno clama a Dios y como que Dios no lo escucha. El Señor no duerme. El Señor siempre está pendiente de escuchar las oraciones de sus hijos. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. El Señor dice en su palabra, clama a mí en el día de la angustia y yo te libraré y tú me glorificarás. La Biblia dice que todo le pidamos a Él en oración, creyendo lo recibiríamos. Cuando más angustiados estamos, cuando más apurados estamos, hermanos, Dios está vigilando nuestras vidas. Dios está vigilando nuestras vidas. Dios nunca se va a olvidar de nosotros.
Ellos pensaron que ya el Señor ya los había abandonado. No, Dios nunca abandona a nadie. Dios nunca se olvida de nadie. Si alguna ocasión pasa tiempo y usted no tiene respuesta a alguna oración, no es porque Dios se olvide, es porque Dios tiene su tiempo y su hora cuando le va a contestar su necesidad. No importa quién sea, Dios escucha la oración de tu pueblo. La Biblia dice que el que ora eficazmente es escuchado de parte de Dios, y Dios puede escuchar su necesidad, su petición cuando está en angustia, cuando le ataca alguna circunstancia adversa. Dios puede escuchar su oración en cualquier circunstancia. Dios no se olvida de nosotros. Dios no nos desampara. Dios siempre está atento a nuestras necesidades. Nos cuida desde el momento que no nos deja de dar el alimento diario. Nos cuida, nos libra de accidentes. Nos cuida cuando estamos en angustia. Nos cuida cuando nadie nos quiere extender la mano. Nos cuida cuando todo el mundo nos cierra las puertas. Él es el único que está allí con nosotros. Él es el único que está presto a escuchar la oración. Y aunque usted no lo ve, Él sí lo ve. Y aunque usted no lo toca, Él sí lo toca a usted. Y aunque usted piensa que ya lo abandonó, Él nunca nos abandona, porque Él es nuestro Padre Celestial y tiene siempre cuidado de nosotros. Señor, ¿que acaso no tienes cuidado de nosotros? Esa pregunta la podemos hacer todos los días en la vida diaria. Pero no olvide, Cristo nunca nos dejará, ni nunca nos abandonará. Entonces, hermanos, dice la Escritura que se levantó a Él para reprender esta tempestad. Pero antes quiero comentar un poquito sobre el verso 17 que dice: pero se levantó una grande tempestad de viento. Cuando hablamos de tempestades, podemos hablar de circunstancias adversas en la vida. Podemos hablar de cosas negativas. ¿Cuántas tempestades en el caminar diario nos hemos enfrentado nosotros? No una tempestad literal de lluvia, de truenos, de relámpagos, que es muy propio que conocemos nosotros, sino tempestades de problemas, tempestades de adversidades, tempestades en nuestra vida propia, tempestades en la familia, cuando las cosas todas van en contra de nosotros. ¿Qué tempestad tenemos que enfrentar nosotros diariamente? Muchas veces no sabemos qué hacer. Pensamos que nuestro Dios ya nos olvidó, pero Dios siempre está al pendiente de nosotros. Él va a actuar cuando es su tiempo. Él va a actuar en el momento que Él cree conveniente. Él va a actuar cuando Él sabe que es el momento, cuando tiene que intervenir para calmar las cosas. La tempestad ahí está, pero Cristo no está muerto. Cristo vive, vive. Cristo todavía está vigilando y pendiente de nuestra vida. No tenemos que gritar con todas las fuerzas todos los días para que Él nos escuche. Simplemente elevar nuestro corazón al Dios poderoso, y Él nos puede escuchar y responder en su momento, en su tiempo, porque Él tiene el momento. No fue cuando los discípulos despertaron que detuvo la tempestad. Pasó otro ratito y los discípulos por eso estaban nerviosos. Señor, ¿que acaso ya te olvidaste de nosotros? No, Él no se olvida de nosotros. Tempestades en la vida. ¿Cuántas tempestades ha enfrentado usted en su vida? Muchas. Personales, familiares, de trabajo. Muchas tempestades. Pero hermanos, aparte de esas tempestades personales, yo veo algunas tempestades
que se cierne alrededor del mundo y de todo el movimiento de los habitantes de la tierra. Tormentas, tempestades fuertes y adversas. Una de las tempestades y tormentas que yo veo que se está levantando en la vida social es una tempestad o tormenta en contra de la familia. Una tempestad muy adversa y muy difícil que está levantando en contra de la familia. Hoy la familia está atravesando momentos críticos, y no me refiero a una familia en particular, sino a toda la familia. ¿Cómo están ahorita las familias? En el ámbito social, en el núcleo social donde se mueve, ya a veces ya en la casa viven, yo no sé si familia o viven conocidos, o no sé cómo poder llamarles, porque ya el núcleo familiar en muchos hogares ya está totalmente destruido, ya está totalmente arruinado. Ya en un hogar ya no hay orden, ya no hay mando, ya no hay cabeza, ya no hay pies, ya no hay nada. A veces la familia está atravesando momentos críticos. Por eso es que estamos viviendo un aumento de pecado y de maldad, porque ya no hay esa dirección, ya no hay ese consejo sabio, ese núcleo familiar que pudiera ayudarnos para poder sostener la unidad y la fuerza y enfrentar las adversidades. Una tempestad que está arreciando en contra de nuestra barca, en contra de nuestra vida, es algo que está tratando de destruir nuestro hogar, nuestra familia, por diferentes medios. Divorcios, separaciones, tantas cosas. Son tempestades horribles que ya a veces no se puede hacer. No sabes cómo enfrentarlas. Pero nosotros tenemos que afirmar bien nuestros cimientos, reforzar bien nuestras anclas, para que cuando vengan estas tempestades nada nos mueva. La tempestad en contra de la familia que se ha levantado en muchos núcleos. ¿Cuánta gente anda suelta en las calles? ¿Cuántas gentes están en los rincones de las calles, de los parques, por todos lados? Ya no tienen familia, están abandonados o corridos de la casa, o les han cerrado las puertas. La familia está enfrentando una situación adversa en todos los aspectos, tanto sociales como fraternales, como de familia. Necesitamos levantar nuestra cabeza y saber que Dios puede extender su mano y ayudarnos en medio de esa situación. No la evite, no saque la vuelta. Reconozca que estamos enfrentando circunstancias muy adversas en las familias, familias destruidas, familias arruinadas, familias que ya andan cada quien por su lado sin tener ninguna identidad como hijos ni como padres. Hoy necesitamos mucho que el Señor intervenga para que haya paz en la familia, para que haya paz. Muchos hijos sin ninguna dirección, muchos esposos abandonando las casas sin ninguna responsabilidad. Hoy necesitamos que esa tempestad que se está manifestando en nuestra sociedad en estos días, podamos, hermanos, presentarla delante de Dios y saber que en medio de todas esas tempestades todavía Cristo está en su trono. Todavía Cristo está en su trono y Él puede extender su mano y ayudarnos para salir adelante en su nombre. No importa que tanta situación esté. Esta es una grande tempestad. Una tempestad también difícil que estamos enfrentando, sin lugar a duda, es, hermanos, sobre la vida matrimonial. Como hay muchos problemas matrimoniales. Una tempestad
en la vida matrimonial. Muchos, cientos de separaciones, miles de separaciones, miles de hogares destruidos. El matrimonio se ha convertido en un caos. Ya casi lo quieren eliminar de los registros públicos. El matrimonio es una institución establecida por Dios, según lo dice la palabra del Señor. Pero hoy, si hay un fenómeno que causa crisis, son los matrimonios en muchos hogares. No quiero decir que todos, ni tampoco puedo decir que todos. Pero hermanos, los matrimonios atraviesan muchos problemas. Vea usted qué tantas consultas tienen los psicólogos, qué tantas consultas tienen también las personas enfermas, cómo están las familias en la consejería. El matrimonio está atravesando momentos críticos. Han perdido el propósito verdadero del matrimonio y están luchando con estas adversidades. Pero hermano mío, no olvide que el que crió el matrimonio, capítulo 5 de Efesios, el que crió el matrimonio y lo hizo marido y mujer, los formó para poder ser felices y para poder tener paz y formar su familia. Pero el diablo quiere destruir nuestros hogares, quiere destruir nuestra familia, nuestro matrimonio, porque sabe que como somos hijos de Dios, quiere destruirnos y mantenernos tirados y que las tempestades estén sobre nosotros todos los días. Otra de las tempestades que estamos enfrentando, sin lugar a duda, es sobre el tema de la educación. Hoy se están tratando de filtrar en nuestro sistema educativo muchas corrientes ideológicas que tratan de destruir nuestros principios. Nuestras escuelas, nuestros centros educativos, las nuevas ideologías que se están presentando y que tratan de apartarnos de los verdaderos principios que nos han formado en la vida. Hoy enfrentamos esta tempestad, los cambios que habrá en el próximo gobierno, en los próximos años. ¿Qué vamos a hacer? Ya están los libros allí en los diferentes centros educativos con sus contenidos ideológicos que van a pisotear nuestros principios y nuestras bases y tratar de apartarnos de muchos de los valores que nosotros hemos obedecido y tenido por todos estos años. Una ideología que va a destruir muchos valores, va a destruir muchos principios de la vida. Es una tempestad fuerte, grande. Pero hermanos, hay un Dios que calma las tempestades. Hay un Dios que puede traer paz y calma en medio de estas situaciones tremendas. Y no tan solamente estas tempestades, hay muchas tempestades. Yo veo también una grande tempestad, hermanos, sobre la situación, una tormenta generacional, una tormenta con las próximas generaciones. Pero tormentas generacionales, donde ya la autoridad paterna ya no tiene ningún efecto, donde ya la autoridad del hogar no tiene ninguna efectividad. Cuando te preguntan a uno, ¿y quién es el que manda en tu casa? ¿Quién es el que manda? Pues ¿quién es el que manda? Ya no saben ni quién manda en la casa. Las autoridades, la tormenta generacional de estos tiempos va a estar terrible. Yo estaba leyendo muchos libros para tratar de conocer bien la situación de esa situación. Una tormenta generacional donde cada hijo quiere hacer lo que es su voluntad sin tener ninguna sujeción, ninguna orientación. Difícil, muy complicado. Cada quien puede hacer lo que quiere ahora. Cada quien puede hacer. Ya la autoridad paterna, la orientación paterna ya quedó en segundo o tercer grado. A lo mejor ni siquiera
la toman en cuenta. Hoy nuestra generación de estos días vaga por las calles, llena los centros de vicio, llena los lugares de diversión, llena todos los lugares, nuestros muchachos, nuestros hijos, hacer mucho escándalo, mucho ruido. Los últimos crímenes que se han reclamado y caído en la noticia han sido de muchachos y muchachas que están en los lugares públicos, en los centros de vicio, arruinándose hasta en la madrugada, hasta toda la noche. Hoy necesitamos clamar a Dios y saber, hermanos, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y no tan solamente, hermanos, en la educación, en la tormenta generacional, sino también hay tormentas que se vienen sobre la iglesia del Señor. Hay tormentas sobre la iglesia, el libertinaje, la introducción del modernismo, la introducción secular en la vida de muchas congregaciones que han terminado, se han destruido porque han perdido sus bases. Hoy mucha gente ya no cree nada, ni quiere creer en nadie. Una libertad religiosa a su estilo, una libertad religiosa a su manera. Yo hago lo que quiero y usted no me tiene que mandar, no tiene que enseñarme. Yo sé lo que hago y no me tiene que ordenar. Una libertad religiosa que nos puede arruinar, que puede constituirse en un libertinaje. No quiero profundizarme en estos temas porque me llevaría mucho tiempo, pero quiero decirle, hermanos, que para poder enfrentar esas tempestades que vendrán y muchas más que pueden venir sobre nuestra generación y sobre nuestros habitantes en este tiempo, no olvide que lo único que tenemos que hacer es no bajarnos de la barca del Señor Jesucristo. No importa qué tempestad se venga, no se baje de la barca del Señor Jesucristo. Y aunque zumben los vientos, y aunque rujan las tempestades, y aunque el agua lo traten de inundar, y aunque las circunstancias lo traten de ahogar, no olvide, mientras que esté en la barca con Jesucristo, está seguro. Mientras que esté en la barca con Jesucristo, no le va a pasar nada. Él está allí para controlar las cosas cuando Él desea hacerlo en su voluntad divina. Y cuando usted ya esté casi para hundirse, viene la voz de Cristo, viene la voz del Señor. Se escucha la voz poderosa: retírate, retírate, enmudece, te destruyo por el poder glorioso de Jesús. Vendrán tempestades. Estamos en los tiempos finales antes de que Cristo venga. Pero, hermanos, todavía la palabra de Dios sigue siendo autoridad. Todavía Jesucristo tiene el mando. Todavía Jesucristo tiene el poder. Todavía Jesucristo es el que maneja nuestras vidas. Todavía Jesucristo es el Rey. Todavía Jesucristo es el patrón de nuestras vidas. Todavía Jesucristo es el que nos puede ayudar. No te bajes de la barca. No importa que rujan tempestades, Jesucristo está allí. Jesucristo está allí. Y te va a extender la mano cuando tú lo necesites y clames a Él y te humilles. No se ha olvidado de nosotros. Nunca se puede olvidar. Y cuando Él se levantó, dice que cesó el viento porque su voz de autoridad se escuchó. ¡Calla! ¡Enmudece! La voz de autoridad de Cristo sigue siendo poderosa. Él no ha perdido su autoridad. Él no ha perdido su poder. Todavía controla todas las cosas
porque Él es el dueño, el patrón, el jefe, el creador de nuestras vidas. Cuando Él dice, se hace. Cuando Él ordena, los montes tiemblan. Cuando Él habla, todo se mueve, porque su voz es poderosa y tiene el control de todo. Cuando terminó de reprender el viento y la tempestad, los discípulos se quedaron asombrados, asustados, se llenaron de temor, como dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es? Algunas veces usted tiene ahí a Cristo, pero no sabe quién es. Algunas veces usted conoce a Jesucristo, pero usted no sabe quién es. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es para usted Jesús? ¿Qué es para usted Jesús? ¿Quién es este que le obedece a los vientos, que calma las tempestades, que el mar le obedece, que los vientos se callan, que las circunstancias cambian? ¿Quién es? Él es el todo para nosotros. Él es el todo para nosotros. En zoología, Él es el león, el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios. En la antropología, Él es el Hijo del hombre, hombre y poderoso Dios. En la psicología, Él es la mente. Él es el consejero, el que nos da consejos, el que nos orienta. En la teología, Él es nuestro Dios. En la botánica, Él es el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el astro esplendoroso. Su olor, su perfume nos llena nuestras vidas, porque Él es el lirio de los valles, la rosa de Sarón. En la astronomía, Él es la estrella de la mañana, brilla en su astro. En la geología, Él es la roca inmovible. Nadie que está parado sobre Él se puede caer. ¿Por qué? Porque Él es la roca de los siglos donde está fundada la iglesia. Y la iglesia no se caerá porque está fundada en la roca que es Jesucristo. En la geografía, Él es el camino. Él es el sendero. Él es el que nos marca el derrotero en nuestra vida. Él es el camino. En la cronología, lo que cuenta la ciencia, la cronología, Él es el día. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es en la medicina, en la ciencia. Él es nuestro creador. Él es nuestro doctor especialista. Se las sabe de todas. Es cardiólogo, es traumatólogo, es neumólogo, es todo. En la ingeniería, el que hace las casas, Él es el perito arquitecto. Construye hogares, construye casas, porque Él es el perito arquitecto.
en la educación. Él es el maestro de maestros. ¿Qué es Jesucristo para usted? ¿Qué es Jesucristo para usted? Es mi Salvador. Es mi médico de cabecera. Es mi consolador. Es mi amigo fiel. Él es el que me comprende mis angustias. Es el que me tiene paciencia cuando estoy equivocado. Él es el patrón de mi vida. Él es el que suple todas mis necesidades cuando estamos arruinados y sin dinero. Él es el todo. El que cambia las tempestades. El que detiene las tempestades de la vida. Es Jesucristo. ¿Qué es para usted Jesucristo? Y Karramashaka Ramakuras. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está moviendo sus corazones esta mañana. Él es el que le va a ayudar en toda circunstancia, en la vida, y le va a dar la mano y la fortaleza. Dios no lo va a dejar. ¿Cuál problema tiene? ¿Cuál tempestad está usted enfrentando? ¿Cuál situación adversa está enfrentando? Esta mañana Él es el todo y le va a dar la respuesta a su necesidad y a su problema. En esta mañana reconózcalo, acérquese a Él. Dios le va a ayudar.